aquí el poder de la información radiofónica y el mejor equipo de reporteros, cubriendo todos los ámbitos de la noticia local, nacional e internacional. NG Radio Hola, Riobamba, 98.9 FM. Presenta Hola Noticias, el radioperiódico que informa, comenta y entretiene. Hola Noticias. Información veraz, oportuna, concreta e imparcial para una ciudad que crece y necesita estar bien informada. Hola Noticias. Dirección ejecutiva, ingeniero Manolo Guevara Freire. Producción, Aquí Chimborazo. Conducción y dirección, ingeniero Diego Moncayo. Hola Noticias. Aquí Chimborazo. Aquí Chimborazo. Saludos amigas y amigos oyentes, buenos días, bienvenidos a esta emisión informativa de martes 28 de julio de 2020, listos para compartir con ustedes lo más importante de la información de la ciudad, la provincia, el país y por supuesto lo más destacado del mundo. A todos quienes se integran ya a la señal informativa de 98.9 FM Radio Hola y Aquí Chimborazo les saludamos. También a quienes se conectan a través de las plataformas digitales de la radio y nos miran y nos escuchan en la transmisión en Facebook Live del diario de Riobamba y Noticias Chimborazo. Sean todos bienvenidos. Soy Diego Moncayo Amores y aquí se inicia la información. Iniciamos este segundo día de la semana con preocupaciones en cuanto se refiere al ritmo con que crecen los contagios en la ciudad de Riobamba. Según los informes oficiales, habría alrededor de un contagio diario en los últimos días. Y además difieren las cifras que se comparten en los fallecimientos del informe nacional, la cuenta de más de 200 fallecidos, mientras todavía los informes que se difunden a nivel local no llegan a esa cifra. Son algunas de las preocupaciones. Mientras tanto, persisten también las denuncias de los ciudadanos que buscan cumplir sus gestiones en varias entidades como CNT, el SRI, en donde la gente, a pesar de que hay turnos, ha pintado distanciamiento en las calles, en algunas instituciones inclusive se ha hecho necesario el uso de la fuerza pública para ordenar a la ciudadanía, todavía persiste el amontonamiento. En algunos casos, porque no se observan protocolos debidos para una atención que se procure inmediata, que sirva también para que la gente no se aglomere, y en otros casos porque la gente quiere ser atendida de manera rápida sin cumplir los trámites que se realizan. Esto es una acción de parte y parte. Hay que también ceder en algunos casos, pero también lógicamente exigir que se cumplan los protocolos y los procesos de manera adecuada. Iniciamos también este recorrido informativo dándoles a conocer el pronóstico del tiempo para esta mañana en la ciudad de Riobamba. Para este martes 28 de julio se prevé un cielo parcialmente nublado, una temperatura aproximada de 7 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones del 7%, humedad del 96% y un viento de aproximadamente 5 kilómetros por hora. Es lo que dice la información del pronóstico del tiempo en esta mañana para la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. Y vamos ya a las noticias del mundo y compartimos enseguida con ustedes la portada digital de la agencia EFE y sus novedades informativas en esta jornada que iniciamos, dándoles a conocer que Estados Unidos comienza un ensayo con 30,000 voluntarios para la vacuna de COVID-19, una carrera contra el tiempo también por el tema electoral se vive en ese país y parte de ello es también lograr tener una vacuna antes de las elecciones. La compañía biotecnológica Moderna, en colaboración con el gobierno de Estados Unidos, comenzó el lunes uno de los ensayos más grandes del mundo para probar la efectividad de una vacuna experimental contra la COVID-19 en 30,000 voluntarios que serán reclutados en 89 lugares de ese país. Se trata de la primera vacuna experimental fuera de China que alcanza este punto crítico para comprobar su eficacia y seguridad antes de distribuirse en masa. En una llamada con la prensa, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, explicó que la primera inyección de la vacuna experimental de Moderna fue administrada a un voluntario de Savannah, Georgia, a las 6:45 de la mañana
de lunes da a conocer el informe que trae Agencia EFE sobre este tema. Todos en el mundo esperan con expectativa el anuncio oficial de que existe ya una vacuna y cuándo llegará a cada uno de los territorios y los países para inmunizar a las personas. Mientras tanto, la COVID-19 ahonda la brecha entre ricos y pobres en América, pero los une ante la vacuna. Lo que habíamos mencionado justamente es lo que reseña en su informe la agencia EFE. El coronavirus ha contagiado sin distinción a ricos y pobres, pero también ha creado una brecha aún más profunda para dejar en evidencia que una cosa es enfrentar la crisis con los bolsillos llenos y otra con agujeros en los mismos. Más de 70 multimillonarios latinoamericanos han visto crecer sus fortunas en lo que va de la pandemia. La COVID-19 no es igual para todos, mientras la mayoría de la población se arriesga a ser contaminada para no perder el empleo o comprar alimentos. Los multimillonarios no tienen que preocuparse, dijo el lunes la directora de la organización humanitaria Oxfam Brasil, Katia Maya, dice el informe de la agencia EFE sobre esta nota que evidencia las desigualdades que se ahondan en ciertas partes del mundo ante la pandemia. Y en el recorrido sobre las cifras, Argentina supera las 3.000 muertes por COVID-19 y añade 4.890 nuevos casos. Es el informe que transmite desde ese país el Ministerio de Salud. Mientras tanto, en el tema político, el primer debate presidencial en Estados Unidos se mueve de Indiana a Ohio por el coronavirus, es lo que reseña EFE. El primer debate presidencial ante las elecciones estadounidenses que se iba a celebrar en la Universidad de Notre Dame en Indiana el 29 de septiembre pasará a tener lugar en una universidad de Cleveland, Ohio, por complicaciones en la organización debidas a la pandemia de COVID-19, informó el lunes el centro universitario. El debate se celebrará el 29 de septiembre en la Universidad de Case Western Reserve en Cleveland, lo que supone un cambio más en la programación de las fechas de la campaña electoral en la que Donald Trump se juega la reelección debido al COVID-19, dice el informe de EFE sobre este tema. Las elecciones en Estados Unidos en medio de la pandemia y las preocupaciones que tiene el mandatario estadounidense sobre lo que ocurre en su país mientras busca alcanzar una vacuna antes de las elecciones, es lo que dice también el informe. Y la capital dominicana se queda sin camas para pacientes de coronavirus, dice otro de los reportes de EFE de lo que sucede con la enfermedad en este sector del mundo. En el informe detallado, la agencia EFE da a conocer lo que sucede precisamente en República Dominicana. La capacidad hospitalaria para pacientes de coronavirus en la capital dominicana alcanzó el 100%, de acuerdo con declaraciones ofrecidas el lunes por el ministro de Salud Pública de ese país, Rafael Sánchez Cárdenas. La República Dominicana acumula 64.156 casos y 1.083 muertes por coronavirus, tras registrarse ayer 1.248 casos y 20 fallecimientos, es lo que dice el informe de EFE sobre la pandemia en esta región del mundo. Mientras tanto, les damos a conocer novedades que se generan en otros puntos. Nueva York registra 7 homicidios en 24 horas y siguen aumentando los tiroteos. Esto en medio de la crisis que se vive tanto por la pandemia como por la situación interna de Estados Unidos, es lo que da a conocer el informe de EFE. Y arrancan en Miami las pruebas de la fase 3 de la vacuna contra COVID-19. Hay 30,000 voluntarios que se buscan precisamente para esta fase, es lo que da a conocer este informe. Mientras tanto, vamos a conocer qué es lo que dice la BBC en sus noticias y reportajes sobre lo que sucede en diferentes partes del mundo. El país donde siguen llamando esclavos a las personas negras, el empleo cotidiano de un lenguaje racista en Sudán, muestra cuán profundamente arraigado está el racismo en ese país africano, según el periodista Zeinab Mohamed Salid, quien presenta un informe especial a través de la BBC. Mientras tanto, en otras informaciones, BBC Mundo da a conocer qué son las células T y de qué forma aportan inmunidad oculta contra el COVID-19. En su reportaje se señala que aunque investigaciones recientes sugieren que los anticuerpos contra la COVID-19 pueden perderse en solo 3 meses, han surgido nuevas esperanzas en el horizonte con las enigmáticas células T.
Los indicios se habían estado acumulando desde hace algún tiempo. Primero, los científicos descubrieron pacientes que se habían recuperado de la infección de COVID-19, pero misteriosamente no tenían anticuerpos contra la enfermedad. Después surgió el hallazgo de que muchos de los que sí habían desarrollado anticuerpos parecían perderlos solo pocos meses después. En resumen, aunque los anticuerpos han mostrado ser invaluables para rastrear la propagación de la pandemia, quizás no tienen el rol esencial en la inmunidad como se había pensado, dice el informe de la BBC Mundo. Si vamos a adquirir una protección a largo plazo, parece cada vez más probable que esta tendrá que surgir de otra parte. Pero aunque el mundo ha estado preocupado con los anticuerpos, los investigadores han comenzado a darse cuenta de que quizás hay otra forma de inmunidad, una que en algunos casos ha estado latente y sin ser detectada en el organismo durante años, dice el informe. Y vamos ahora a conocer, en cambio, qué es lo que trae La Voz de América en sus reportajes. Ante un nuevo brote de la pandemia, España vuelve a ciertas restricciones. Este es el informe que les presentamos a continuación. Cuando los hospitales de España volvían a la normalidad, varias regiones del país están viendo nuevos brotes de coronavirus. Las instituciones culpan del aumento de las reuniones sociales y familiares. Ahora, regiones como Cataluña han restablecido las restricciones. Quedan afectadas actividades culturales, espectáculos públicos y también el ocio nocturno, para poderlo cerrar completamente y suspender actividades. Por ahora, los clubes deportivos, los teatros y eventos culturales están prohibidos, pero los bares y restaurantes pueden funcionar con un aforo en el interior del 50% y los clientes no están obligados a usar mascarillas. Algunos de los negocios afectados, como los gimnasios, argumentan que no deberían ser forzados a cerrar porque no están detrás del aumento de los casos de COVID-19. Es que además se están basando en eso y es que eso es mentira. Entonces hoy estamos en la manifestación pidiendo que si nos quieren limitar en el acceso al gimnasio, lo podemos entender porque hay que cuidarse, pero no que nos cierren. No hay evidencia científica que señale a los gimnasios como fuente de contagio. El sector del deporte en Barcelona se ha movilizado pidiendo que les dejen trabajar. Está claro que muchas personas necesitan una restricción a su acción. Hay gente que es hija del rigor y tiene que estar encima del poder público para frenar su acción. Esto se tiene que controlar, tiene que haber una sanción para la gente que es irresponsable. Pero los que estamos trabajando bien, los que respetamos las normas, los que nos adaptamos a este virus, tenemos que poder seguir trabajando. Las autoridades están vigilando continuamente los datos para saber si estas medidas tienen que ser más restrictivas o pueden ser suavizadas. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Sobre lo que sucede en Ecuador. Elecciones 2021, dice uno de los titulares, democracia paritaria. Gabriela Rosa, docente de la UID, las reformas al Código de la Democracia de febrero de 2020 representan un salto cuantitativo para la consolidación de la democracia y la participación, es lo que dice en su pronunciamiento. Mientras tanto, 1.188 empresas tendrán que pagar el impuesto a la renta anticipadamente. Pagar el impuesto a la renta de manera anticipada, eso anunció la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, en una rueda de prensa, luego de la emisión del decreto ejecutivo que había anunciado ya el presidente de la República hace varias semanas. Isa Wagner asume la Secretaría General de la Presidencia también. Esa es otra de las decisiones que a través de uno de los decretos emitidos ayer dio a conocer la Presidencia de la República. Varios cambios y decisiones se oficializaron a través de este mecanismo. Y de epidemias y otras hierbas venenosas, la segunda parte también trae el telégrafo. En el caso del coronavirus se ha demostrado en Estados Unidos que la población más vulnerable a los casos positivos y a los fallecimientos pertenecen a grupos de menos recursos. Y Guayaquil, ciudad inmortal, dice otra de las notas del telégrafo, una lluvia de colores cae en la tarde ausente de sueño. Es julio, la ciudad se alista y se prepara y se arregla para la oportunidad y elige su celebración en medio de la emergencia sanitaria. ¿Y qué hacemos por la vacuna? Dice otra nota del telégrafo. En el mundo hay más de 16.226.661 personas contagiadas de COVID-19, 648.948 muertos a causa del virus de ellos. Eso es lo que da a conocer el informe también que comparte diario El Telégrafo. Y el COE aplaza la fecha tentativa para la reanudación de la Liga Pro. Quito y Cuenca serían las dos ciudades de Ecuador
que pese a contar con clubes de la Serie A en la Liga Pro 2020, no podrán ser sede durante el reinicio de las actividades, es lo que dice el Telégrafo. Y vamos a ver qué es lo que trae en cambio diario El Universo en sus informaciones y novedades sobre lo que sucede en el país. Y en los titulares que recoge este medio de comunicación se da a conocer que los quiteños aguardan horas por atención por síntomas asociados a coronavirus. En Quito, con más casos de COVID-19 en Ecuador, y el ministro de Salud dice que ya está controlado, son algunos de los pronunciamientos. Y mientras tanto, en otras informaciones, el Fuyuleng 999 de flota china hoy es el Hualcopo y custodia el mar de Ecuador. Esto en referencia a las denuncias de la presencia de naves de otros países en las costas internacionales de nuestro país y que colindan con las Islas Galápagos, que estarían realizando actividades de pesca. Y el gobierno de Ecuador apunta a extender la plataforma continental para así evitar las flotas pesqueras, dice otro de los pronunciamientos sobre este mismo tema, y es lo que trae diario El Universo en su portada digital de hoy. Mientras tanto, diario El Comercio también trae novedades y recoge lo que sucede en el país y especialmente en la capital de la República. El aumento de contagios complica a hospitales en Quito. Quito enfrenta un aumento de casos sistemático y sostenido desde el jueves pasado. Es la ciudad con más contagios del país. Es lo que da a conocer el informe que trae diario El Comercio. El pasado lunes 27 de julio de 2020 registró 12.561 diagnósticos, superado a Guayaquil por 783. Según epidemiólogos, es el resultado del aumento de la movilidad, la falta de conciencia ciudadana y la insuficiente identificación de los sospechosos, es lo que dice El Comercio. Fiscal encuentra evidencia contra Bucaram y 3 hijos. La situación jurídica de los miembros de la familia Bucaram se define esta semana. La Fiscalía tiene programadas 2 audiencias en las que imputará cargos penales en contra del expresidente Abdalá Bucaram y sus 3 hijos, Dalo, Michelle y Jacobo, dice El Comercio. Y el 1 de septiembre de 2020 comenzarán clases en la Sierra en el ciclo 2020-2021. Kramer compartió un tuit de UNICEF Ecuador. Entre más tiempo permanezcan las escuelas cerradas, más se amplía el riesgo de que los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad no regresen a las escuelas, es lo que dice la información. Y AME anuncia reunión con el presidente Moreno este miércoles. La Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, informó que este miércoles 29 de julio se iniciarán diálogos con el gobierno nacional. Anunció que se reunirán con Moreno. Y hay varias informaciones, también 6 claves para gestionar el salario de julio que está por llegar. En los hogares, la llegada del fin de mes trae consigo el pago de deudas y otras obligaciones, es lo que da a conocer diario El Comercio en su portada y novedades informativas en titulares que se comparten precisamente en este rotativo. Mientras tanto, vamos a conocer también qué es lo que trae en su portada digital el diario de Riobamba en las novedades informativas que se comparten precisamente en esta jornada. Usted puede acceder a esta información a través de los canales digitales del medio de comunicación, a través de suscripción gratuita. Entérese a través de sus redes sociales también cómo acceder y recibir diariamente la información. Y en las novedades que se registran, todos los detalles en lo que corresponde al trabajo que se cumple con miras a la realización del Congreso Internacional de Comunicación que desarrolla la Universidad Estatal de Bolívar. Es lo que traen las informaciones del diario de Riobamba en su portada digital. También aporte para la reactivación del país y los emprendimientos es otra de las informaciones, refiriéndose a la participación en la mesa redonda sobre la reactivación o el programa Reactívate Ecuador, en el que participan Naciones Unidas y la Universidad Técnica Particular de Loja, es lo que refiere en sus titulares el diario de Riobamba. Y antes de cerrar la revisión informativa de lo que ocurre en la ciudad, el país y el mundo, les damos a conocer el mensaje que tiene para ustedes Universidad Uniandes. Nunca te detengas, siéntete orgulloso de tu hijo si cura a otra persona. Matrículas abiertas, usted puede acceder a través de la página web de la Universidad Uniandes en www.uniandes.edu.es. Puede acceder a los campus en Ambato, Babahoyo, Ibarra, Puyo, Quevedo,
Santo Domingo y Tulcán, Universidad Uniandes. Una pausa y al retornar tendremos más información para ustedes. Hola Noticias es una producción de Aquí Chimborazo. Sigue con nosotros en Hola FM. Inicio de espacio publicitario. Cuando nadie más creyó en ti, nosotros sí lo hicimos. Aún en momentos difíciles nos atrevemos a soñar, a levantarnos y a emprender. Porque somos esas manos que trabajan el camino, la montaña, el río. Y estamos aprendiendo del pasado para proyectarnos al futuro. Por eso apoyamos cada idea de superación y cada emprendimiento. Construyamos un nuevo Ecuador. Juntos venceremos. Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Homero, se acabó el arroz. Pero ya mismo empieza mi programa favorito de televisión. Anda quisito nomás a la tienda. La otra vez ya caímos con ese arroz, delgado, desabrido y soposo. Mejor me voy a Dismar, ahí sí hay arroz de calidad. Ya regreso. Arroz, arroz, arroz. Me gusta comer arroz, que sea de Dismar, que sea siempre el mejor. Cuando compro aquí los productos, el peso y los precios son justos. Mi familia se alegra y mi bolsillo también. Es que Dismar es distribuidor garantizado. Me evito el tráfico y evito aglomeraciones. Aquí parqueo seguro mi vehículo, me atienden con amabilidad y de una vez voy comprando mi arroz especial, azúcar, aceite, sal, avena y lo mejor, sus precios súper bajos. Recuerda que lo más importante son los alimentos especiales. Bogotá y Cienfuegos, atrás de la gasolinera Patria en el Parque Industrial Riobamba. El Diario de Riobamba, plural, frontal, profesional, acogiendo lo mejor de la comunicación y periodismo del siglo XXI. Encuéntranos en nuestra página web oficial www.eldiarioderiobamba.com. Súmate a nuestra comunidad informativa de Facebook, Diario de Río. Recibe nuestras ediciones digitales e impresas de forma gratuita. Para mayor información y publicidad con nosotros, comuníquese a los teléfonos 032-300-439, 032-942-163, 09-96-56-5003, 09-95-38-4193 o escríbanos al correo eldiarioderio@gmail.com. El Diario de Riobamba, la fuerza informativa de Chimborazo al servicio del país. Los protagonistas, el análisis deportivo con criterio, el resumen informativo de la semana. Entrevistas, diálogo en el espacio preferido de nuestra audiencia. Tercer tiempo. Este y todos los sábados de 12 a 14 horas en la señal de los deportes. Hola, 98.9 FM. La programación continúa en 98.9. Fin de espacio publicitario. El panorama informativo de la mañana, los protagonistas y hechos relevantes del acontecer diario en la noticia. Hola Noticias, una producción de Aquí Chimborazo.
Continuamos con la información, revisamos algunas de las noticias que llegan hasta nuestra mesa de redacción desde las diferentes entidades. Desde el municipio de Guano se hace conocer que se trabaja en la regeneración urbana de la calle Agustín Dávalos al tramo del mercado municipal. La Administración Municipal de Guano, a través de la empresa Inmos Solución S.A., inició la semana pasada trabajos de regeneración vial y soterramiento eléctrico de la calle Agustín Dávalos en la zona del mercado municipal y canchas del barrio San Pedro. El proyecto contempla trabajos desde la Tuncahuán hasta la León Hidalgo. En ese cantón es lo que se informa. Los trabajos integrales de intervención contemplan la construcción de aceras y bordillos, sistema de redes eléctricas y telefónicas, soterradas, adoquín de color de toda la calzada. La fase de levantamiento y desalojo de adoquines, aceras y bordillos ha concluido, correspondiendo de inmediato el replanteo del nuevo eje vial y ancho de calzada de 800 metros de intervención, así como también la excavación para canalización de redes eléctricas y telefónicas con sus respectivas estructuras, es lo que dice el informe que comparte a nuestro informativo el municipio de Guano. Y entre otras informaciones también que se dan a conocer sobre lo que sucede en diferentes entidades del Consejo de la Judicatura, también da a conocer que ha ampliado el plazo para la postulación al concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El plazo para la postulación al concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia se extendió hasta el 29 de julio. Hernán Sobrevilla, director provincial de la Judicatura de Chimborazo, señaló que debido a la situación sanitaria excepcional que vive el país, desatada por el COVID-19 y las dificultades generadas por la pandemia, el Pleno de la Judicatura resolvió prorrogar la presentación de postulaciones hasta las 23 horas y 59 minutos del miércoles 29 de julio. Las postulaciones se realizan a través de la página web del Consejo de la Judicatura, www.funcionjudicial.gov.es, y la documentación física se recepta en Secretaría de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, ubicada en el 5º piso del edificio de la Corte Provincial en las calles Primera Constituyente y Pichincha. Las personas que presentaron su postulación podrán realizar ampliaciones o aclaraciones de la entrega del expediente físico y digital, conforme lo establece el reglamento actual del concurso expedido mediante resolución 055-2020 del Pleno de la Judicatura. El concurso se desarrolla con base en el artículo 181 de la Constitución de la República, que determina que el Consejo de la Judicatura tiene entre sus funciones definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, dirigir los procesos de selección de juezas y jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascenso y sanción. Es lo que se da a conocer desde la Judicatura, en donde se ha ampliado el plazo para la selección de jueces, que será hasta el día de mañana, es lo que se da a conocer desde esta entidad. Y en otras informaciones también se da a conocer precisamente sobre las novedades que se han ido registrando en los diferentes operativos que se cumplen en los sectores de Riobamba. Ya lo había anticipado el intendente de policía en diálogo con nuestro informativo sobre una residencial de Riobamba que fue clausurada por incumplir condiciones sanitarias como medida preventiva para precautelar la salud de la población y evitar la propagación del COVID-19. Un establecimiento que brinda el servicio de hospedaje en Riobamba fue clausurado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, en un operativo interinstitucional junto con elementos de la Intendencia de Policía de Chimborazo, el Ministerio de Turismo y la Policía Nacional. Luego de verificar las condiciones higiénico-sanitarias, menaje, infraestructura, implementos de aseo y desinfección, así como el cumplimiento de protocolos de seguridad en varios establecimientos que brindan este tipo de servicio en el centro de Riobamba, se procedió a la clausura temporal de uno de ellos. La clausura es de 4 días y se efectúa debido a que el establecimiento no cuenta con las condiciones sanitarias básicas para su funcionamiento, dijeron las autoridades. Según el artículo 180 del Código Orgánico Administrativo, como medidas provisionales de protección se pueden adoptar medidas cautelares, entre ellas las clausuras de establecimientos que le faculta la ley. La ARSA recomienda a los propietarios de establecimientos turísticos mantener limpias las baterías sanitarias y con los debidos implementos higiénicos como jabón líquido,
papel, gel desinfectante, alcohol, toallas de papel o secador de manos, basurero con tapa y funda, entre otros, a fin de garantizar óptimas condiciones sanitarias a los visitantes y cuidar la salud de todos. También se da a conocer desde esa institución que se recuerda a la ciudadanía que puede reportar irregularidades sanitarias en hoteles, hostales y demás establecimientos de hospedaje por medio de la aplicación ARCSA Móvil, disponible en Play Store y Apple Store, para que tenga más información y pueda también hacer llegar sus inquietudes. Hacemos una pausa y al retornar estamos ya con información de Riobamba y Chimborazo para ustedes. Hola Noticias es una producción de Aquí Chimborazo. Sigue con nosotros en Hola FM. Inicio de espacio publicitario. Cuando nadie más creyó en ti, nosotros sí lo hicimos. Aún en momentos difíciles nos atrevemos a soñar, a levantarnos y a emprender. Porque somos esas manos que trabajan el camino, la montaña, el río. Y estamos aprendiendo del pasado para proyectarnos al futuro. Por eso apoyamos cada idea de superación y cada emprendimiento. Construyamos un nuevo Ecuador. Juntos venceremos. Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Homero, se acabó el arroz. Pero ya mismo empieza mi programa favorito de televisión. Anda, Quisito, nomás a la tienda. La otra vez ya caímos con ese arroz, delgado, desabrido y soposo. Mejor me voy a Dismar, ahí sí hay arroz de calidad. Ya regreso. Arroz, arroz, arroz. Me gusta comer arroz, que sea de Dismar, que sea siempre el mejor. Cuando compro aquí los productos, el peso y los precios son justos. Mi familia se alegra y mi bolsillo también. Es que Dismar es distribuidor garantizado. Me evito el tráfico y evito aglomeraciones. Aquí parqueo seguro mi vehículo, me atienden con amabilidad y de una vez voy comprando mi arroz especial, azúcar, aceite, sal, avena y lo mejor, sus precios súper bajos. Recuerda que lo más importante son los alimentos especiales. Bogotá y Cienfuegos, atrás de la gasolinera Patria y el Parque Industrial Riobamba. El Diario de Riobamba, plural, frontal, profesional, acogiendo lo mejor de la comunicación y periodismo del siglo XXI. Encuéntranos en nuestra página web oficial www.eldiarioderiobamba.com. Súmate a nuestra comunidad informativa de Facebook, Diario de Río. Recibe nuestras ediciones digitales e impresas de forma gratuita. Para mayor información y publicidad con nosotros, comuníquese a los teléfonos 032-300-439, 032-942-163, 0996-56-5003, 0995-38-4193 o escríbanos al correo eldiarioderio@gmail.com. El Diario de Riobamba, la fuerza informativa de Chimborazo al servicio del país. Los protagonistas, el análisis deportivo con criterio, el resumen informativo de la semana. Entrevistas, diálogo en el espacio preferido de nuestra audiencia. Tercer tiempo.
Tercer tiempo. Este y todos los sábados de 12 a 14 horas en la señal de los deportes. Hola, 98.9 FM. La programación continúa en 98.9. Fin de espacio publicitario. El panorama informativo de la mañana, los protagonistas y hechos relevantes del acontecer diario en la noticia. Hola Noticias, una producción de Aquí Chimborazo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a quienes se integran a la señal de 98.9 FM Radio Hola, sus plataformas digitales, y también nos miran y nos escuchan a través de la transmisión en Facebook Live del diario de Riobamba y Noticias Chimborazo. Recuerde que Uniandes le invita a que nunca se detenga y un lugar para ti. Mira cómo tu hijo hace valer la justicia para construir un mejor país. Es lo que quieres, que nunca se detenga. El éxito espera por él. Universidad Uniandes, campus en Ambato, Babahoyo, Ibarra, Puyo, Quevedo, Santo Domingo y Tulcán. Inscripciones abiertas. Más información en uniandes.edu.es. Y en la información les damos a conocer que se ha realizado un diferimiento extraordinario para obligaciones crediticias, esto en lo que corresponde a la Corporación Financiera Nacional. La Corporación Financiera Nacional, acatando las instrucciones de la Superintendencia de Bancos mediante la circular SBIG 2020-0032C, pone en conocimiento la resolución emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que señala que durante el periodo del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el mismo, los clientes de bancos privados y públicos podrán acogerse a su solicitud personal o por iniciativa directa de las entidades financieras, previa notificación y aceptación del cliente al diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. La reforma entró en vigencia desde el 6 de julio y en el marco de responsabilidad institucional, la Corporación Financiera Nacional pone en consideración a los clientes y prestatarios de esa institución para que puedan acogerse a ese beneficio. Si desean más información, pueden visitar www.cfn.fin.es, diferimiento extraordinario de obligaciones. Y para consultas personalizadas se puede utilizar la herramienta videollamada CFN, SSC en línea, cfn.fin.es, asistente. A través de este tipo de mecanismos, la Corporación Financiera Nacional reafirma su compromiso con el sector productivo del país, es lo que dice en su información la Corporación Financiera respecto de este diferimiento. Y a propósito del tema de los créditos, los pagos en el sector financiero, vamos a justamente analizar cómo se está aplicando en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el resto del país. Para ello contamos con el contacto virtual con el doctor José Luis Díaz. Él es el asesor jurídico de la Comisión Nacional Anticorrupción Capítulo Chimborazo, y hay novedades que se generan precisamente en lo que ocurre en estas obligaciones que tienen que cumplir los ciudadanos y cómo se está acatando también la disposición que tiene la ley humanitaria. ¿Cómo está esta situación en nuestra ciudad y en nuestra provincia? Le consultamos, doctor. Buenos días. Estimado Diego, un abrazo fraterno para usted y toda la gente que amplifica al diario de Riobamba. Gracias por la invitación. Mire, durante la época de la pandemia, el Estado ecuatoriano decretó el confinamiento de los ecuatorianos, casi por 90 días, Diego. En esos 90 días, lamentablemente no pudimos salir de casa para trabajar. Pero hay muchas personas, como comerciantes, como transportistas, como taxistas, como emprendedores, que hicieron créditos en el sistema financiero, en bancos o en cooperativas. Por esa circunstancia no pudieron haber pagado los créditos en los meses del confinamiento, sea marzo, abril, mayo o junio. Lamentablemente me ha tocado bailar con la más fea.
me invitaron a una reunión con la clase amarilla, con los taxistas, y ellos plantean que para comprar sus unidades, que para comprar los puestos, tuvieron que endeudarse en créditos, Diego. Y esos créditos los venían pagando con normalidad, hasta que el gobierno nacional decretó el estado de emergencia. Lamentablemente se atrasaron algunas letras, pero el gobierno nacional inmediatamente saca una ley que se llama Ley de Apoyo Humanitario. Y esta ley de apoyo humanitaria tenía por objeto, yo creo que buscar la sensibilidad de la banca y de las cooperativas para que los créditos se congelen en los intereses, Diego. El objetivo era que los 3 meses que no se pagaron se trasladen al final del crédito, de tal manera que esos mismos 3 meses el banco o la cooperativa las pueda cobrar al final de la obligación. Nada de esto ha pasado. Pese a que el gobierno sacó la ley de apoyo humanitario, yo creo que el sistema financiero se burló de esa ley y se burló del Estado. Porque cuando usted se acerca al banco y dice, renegociemos la obligación, el banco le dice, por supuesto, traslademos de esas 3 letras al final, pero usted me va a pagar sobre intereses. Y a la gente le están cobrando sobre intereses. De tal manera que hoy por hoy, por ejemplo, la clase amarilla, cuando sale a trabajar, ni siquiera la gente se sube en los taxis por miedo a contagiarse. No tienen de dónde pagar el crédito. Hemos hecho una acción ciudadana. Hemos acudido directamente con el transportista, con el taxista local, a la Defensoría del Pueblo. Hemos mantenido sendas reuniones con la señora delegada a la Defensoría del Pueblo en esta jurisdicción. Y le hemos pedido que canalice inmediatamente una petición a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque lo que está cometiendo la banca y el sistema cooperativista son abusos, son excesos, están obrando de una forma inhumana, desnaturalizando el espíritu de lo que significa, por ejemplo, la solidaridad. Diego, las cooperativas se formaron en un afán solidario, no en un afán de rentabilidad, por manera de que ahora estamos en un debate técnico con la Defensoría del Pueblo, buscando las alternativas para que esos 3 meses que no salió a trabajar la gente, los intereses se congelen y no se siga cobrando sobre intereses como se pretende hacerlo hoy por hoy. En la ley se expresa claramente esta posibilidad. ¿Hace falta alguna normativa que apoye precisamente la ejecución de lo que observa la ley? Hace un momento leíamos pues el comunicado de la Corporación Financiera que había recibido la resolución de la Superintendencia de Bancos a través de la Junta Reguladora y que está vigente desde el 6 de julio precisamente para este diferimiento, pero no explica a detalle precisamente esto que se está diciendo y que es la preocupación de los ciudadanos que hemos conocido, lo que usted mismo manifiesta, se acercan, buscan la manera de cumplir sus obligaciones, pero apoyados precisamente con esta normativa, pero ello no sucede. ¿Es necesaria alguna normativa adicional? ¿Quién puede interpretar lo que dice la ley humanitaria? Mire, Diego, lamentablemente en este tema no solo son afectados la clase amarilla, está también afectado el comercio, el emprendedor, el industrial, el empresario, todos aquellos que tenían compromisos con la banca y con las cooperativas. Están afectados todos los ciudadanos que tienen créditos pendientes por pagar. Y yo lo que le debo decir es que, por ejemplo, si tendríamos una superintendencia de bancos seria, si tendríamos una superintendencia de economía popular y solidaria que de verdad haga su trabajo, esto no pasaría. Hace algunos años yo recuerdo, por ejemplo, en lo que tiene que ver a la cooperativa Acción Rural, los que avalizaron las operaciones de Acción Rural eran la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos tenían los balances, ellos sabían los manejos económicos. ¿Y qué hicieron? Se cruzaron de brazos. A ellos les gusta ver los toros de lejos, Diego. Cuando van a ver el partido, pues se ponen la sombrilla y desde la tribuna
ven lo que pasa en la cancha. No se han convertido, de verdad, Diego, en los protagonistas para resolver este conflicto. Lo que menos han hecho es ayudar a la gente. Y hoy por hoy vamos a hacer una gran acción ciudadana en esta ciudad. Vamos a enseñarle a las cooperativas y a los bancos que si el gobierno nacional sacó una ley, que por cierto es una ley poco clara, que deja muchos vacíos, que esos vacíos le han permitido a la banca y al sistema financiero redireccionar el espíritu de la norma. Porque los asambleístas lo que dijeron es, vamos a congelar esos créditos a través de la ley y que la gente no pague más sobre intereses. Pero la redacción de la ley fue tan pésima, Diego, que por la redacción pésima que han tenido, por ahí se fuga la posibilidad de que el ciudadano o el cuentaahorrista se beneficie de este espíritu de la ley. No ha pasado, Diego. La redacción de la ley humanitaria es tan pésima que ahora le beneficia a la banca. Si bien quisieron decir una cosa, pero cuando dijeron la banca y los cuentaahorristas podrán llegar a acuerdos, el término podrán no les obliga a la banca y a las cooperativas a que haya un acuerdo. Lamentablemente ellos dicen es una posibilidad que nos da la ley. Consecuentemente no estamos en la obligación de acatar esta disposición legal, pero más sin embargo de aquello, los ciudadanos vamos a hacer una gran acción y en los próximos días posiblemente estemos, Diego, en las calles, haciendo un reclamo formal y frontal, y vamos a acudir a Gobernación de Chimborazo con el gremio de taxistas para levantar nuestra voz de protesta, porque esta ley humanitaria no es la solución a la problemática, más bien parece una tomadura de pelo que perjudica hoy por hoy a los ciudadanos, que nada ha beneficiado a los cuentaahorristas, Diego, de tal suerte que la indignación ciudadana se va a mostrar en las calles, pese a que estamos en una época de pandemia, pese a que podemos arriesgar la vida de la gente, ellos están dispuestos a hacerlo, Diego, porque la indignación, la falta de dinero, la economía rota, el comercio en el piso, el trabajo sin ninguna luz para que en el futuro puedan mejorar las cosas, esto imposibilita a que la gente pague los créditos, mucho más los intereses y los sobreintereses, Diego, y de tal manera que la gente llega a un estado de desesperación y dice, no tengo de dónde pagarle, de verdad no puedo pagar los créditos, y si me tienen que embargar el taxi, y si me tienen que quitar el taxi, aquí les vengo a dejar, porque la economía del país está mal, de tal suerte que se deberán buscar soluciones inmediatas, caso contrario, Diego, no vamos a ningún lado. Ahora, surte efecto para que también la acción defensorial, por un lado, y mientras se realizan estas acciones, tanto públicas como a través de estos organismos, siguen corriendo los intereses. Si se embarga el bien, la deuda no se extingue. ¿Qué alternativas le quedan mientras tanto al ciudadano? Porque si entrega, por ejemplo, su medio de trabajo, ¿con qué produce? Es que la economía del país ha llegado a ese nivel, Diego. Y yo creo que la gente no tendría ningún problema en pagar su crédito. Y esforzándose, sacrificándose aún en esta época de pandemia, sí lograría hacerlo. Pero cuando a usted le quieren cargar sobre intereses o intereses desmedidos, Diego, hablamos de otra cosa. Ahí sí, por ejemplo, surge la indignación. Y la gente, por último, dice que se queden con el carro. Pero yo no tengo de dónde más pagar. No le puedo a mi familia dejar sin el pan en su mesa. Entonces, el espíritu de las cooperativas, ¿cuál es, Diego? Hay que entender el enfoque para el cual se crearon. Si se crearon para tener una rentabilidad o se crearon para generar un apoyo solidario a sus socios. Y lo propio la banca no puede ser tan miserable que en esta época tan crítica trate de obtener más réditos económicos, Diego. Si el golpe económico finalmente lo sufrimos todos. Los comerciantes, Diego. Cuando vamos caminando por las calles de la ciudad, todos los comercios del centro histórico, están vacíos, Diego. Y en el centro histórico se pagan arriendos de $1,500, de $2,000.
y la gente no tiene para pagar ni siquiera el arriendo. Peor para pagarle a la banca sobre intereses. De tal manera que si hablamos de economía, Diego, es la que vemos todos los días en la calle. El Ecuador está en un momento muy crítico y la ciudad y la provincia lo propio. De tal manera que hay que ser un poco más sensible y ojalá en estas mesas de diálogo se puedan procurar soluciones, pero no parches, sino soluciones de verdad que le conformen a la gente que no puede pagar en los créditos al sistema financiero. ¿Será necesario llegar inclusive hasta la Superintendencia de Bancos de Economía Popular y Solidaria para que puedan revisar cómo es o aclarar cómo mismo se aplica este articulado de la ley humanitaria y poderles dar una solución en corto plazo, porque tampoco es que se puede esperar mucho? El defensor del pueblo a nivel nacional ya le hizo un pedido a la Superintendencia de Bancos y lo propio a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La respuesta que obtuvo el defensor del pueblo a nivel nacional no es complaciente porque tampoco es clara. La Superintendencia de Bancos ha dado una respuesta a través de la Junta Monetaria, una respuesta tibia frente a esta problemática. Y lo hacen tibiamente porque la ley está muy mal hecha. La Asamblea lo que menos ha hecho es ayudar a la gente. Y mire, hay un presagio que dice que en el Ecuador muchas han de ser las leyes, donde poca es la justicia. Y en el Ecuador, Diego, hay más de 60,000 leyes. Pero esa montonera de leyes que tenemos permite que, por ejemplo, en este caso particular, la banca se beneficie. La banca no ha sido afectada en nada. La banca nunca pierde un centavo. El que siempre tiene las de perder es el cuentaahorrista, el cliente, el prestamista. La banca nunca pierde un centavo, Diego. Y cuando usted no puede pagar la obligación, le embargan y le rematan sus bienes. De tal manera que esta vez no es de excepción. Pero por la Asamblea Nacional y su papel negligente, por su papel bastante oscuro en el accionar de generar leyes, se ha permitido la creación y la promulgación de una ley que no sirve para nada. Es un mamotreto, Diego. La ley de apoyo humanitario en el tema financiero, en el tema crediticio, no es la respuesta que busca el ciudadano. Y nosotros mismos vamos a tomar las acciones que en derecho correspondan. Si no nos da una respuesta a la Super de Bancos o la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, tocará buscar esa misma respuesta ante los jueces constitucionales, planteando acciones de protección para proteger derechos constitucionales posiblemente vulnerados en esta normativa y en este momento que lamentablemente vivimos todos los ecuatorianos. Es un momento bastante crítico en el aspecto económico y hoy por hoy la gente no tiene para pagarle sobre intereses a banqueros ni al sistema cooperativista ecuatoriano. Muy bien, queremos agradecerle al doctor José Luis Díaz el análisis entonces de la situación que es preocupante en cuanto se refiere a estos créditos a los que han accedido los ciudadanos para realizar sus actividades productivas y que no se encuentra claro cómo es este proceso de negociación, de diferimiento para que tanto quienes accedieron a los créditos y también el sector de finanzas pues no se perjudique, pero aquí nadie tiene que abusar de nadie. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Un gran abrazo a usted, gracias por la entrevista, Diego. Vamos nosotros a seguir con la información, hacemos una pausa, enseguida vamos a conocer también pronunciamientos sobre el tema electoral desde el sector de las mujeres, cómo ven ya la participación en medio de la emergencia sanitaria, también estamos abocados a un proceso electoral, ya volvemos. Hola Noticias es una producción de Aquí Chimborazo. Sigue con nosotros en Hola FM. Inicio de espacio publicitario. Cuando nadie más creyó en ti, nosotros sí lo hicimos. Aún en momentos difíciles nos atrevemos a soñar, a levantarnos y a emprender. Porque somos esas manos que trabajan el camino, la montaña, el río. Y estamos aprendiendo del pasado para proyectarnos al futuro. Por eso apoyamos cada idea de superación y cada emprendimiento. Construyamos un nuevo Ecuador. Juntos venceremos. Chibuleo,
la cooperativa de los ecuatorianos. Homero, se acabó el arroz. Pero ya mismo empieza mi programa favorito de televisión. Anda quisito nomás a la tienda. La otra vez ya caímos con ese arroz, delgado, desabrido y soposo. Mejor me voy a Dismar, ahí sí hay arroz de calidad. Ya regreso. Arroz, arroz, arroz. Me gusta comer arroz, que sea de Dismar, que sea siempre el mejor. Cuando compro aquí los productos, el peso y los precios son justos. Mi familia se alegra y mi bolsillo también. Es que Dismar es distribuidor garantizado. Me evito el tráfico y evito aglomeraciones. Aquí parqueo seguro mi vehículo, me atienden con amabilidad y de una vez voy comprando mi arroz especial, azúcar, aceite, sal, avena y lo mejor, sus precios súper bajos. Recuerda que lo más importante son los alimentos especiales. Bogotá y Cienfuegos, atrás de la gasolinera Patria en el Parque Industrial Riobamba. El Diario de Riobamba, plural, frontal, profesional, acogiendo lo mejor de la comunicación y periodismo del siglo XXI. Encuéntranos en nuestra página web oficial www.eldiarioderiobamba.com. Súmate a nuestra comunidad informativa de Facebook. Diario de Río. Recibe nuestras ediciones digitales e impresas de forma gratuita. Para mayor información y publicidad con nosotros, comuníquese a los teléfonos 032-300-439, 032-942-163, 0996-56-5003, 0995-38-4193 o escríbanos al correo eldiarioderio@gmail.com. El Diario de Riobamba, la fuerza informativa de Chimborazo al servicio del país. Los protagonistas, el análisis deportivo con criterio, el resumen informativo de la semana. Entrevistas, diálogo en el espacio preferido de nuestra audiencia. Tercer tiempo. Tercer tiempo. Este y todos los sábados de 12 a 14 horas en la señal de los deportes. Hola, 98.9 FM. La programación continúa en 98.9. Fin de espacio publicitario. El panorama informativo de la mañana, los protagonistas y hechos relevantes del acontecer diario en la noticia. Hola Noticias, una producción de Aquí Chimborazo. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos informando, dándoles a conocer las novedades que se generan en la provincia y el país, y en medio de esta pandemia y de la emergencia sanitaria, pues nos vemos abocados ya mismo a un proceso eleccionario. Estamos en un espacio preelectoral y hay pronunciamientos desde varios sectores. Hoy nomás diario El Telégrafo dice que las elecciones de 2021 serán de democracia paritaria, es lo que dice el análisis en cuanto a las reformas que se han generado, especialmente para garantizar precisamente lo que se refiere a la igualdad de género, es lo que se plantea. ¿Cuál es la visión que se tiene desde la perspectiva precisamente de las organizaciones de mujeres? Es lo que le consultamos a la ingeniera Rosa Ponce en su calidad de coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Locales. Se ha hecho un pronunciamiento de parte de los sectores precisamente sobre el gasto electoral. ¿Qué piensan de esto que se dice? ¿Habrá paridad? ¿Habrá igualdad? ¿Se ha avanzado
en este proceso. Estamos en una pandemia. ¿Cómo afecta también eso la participación de la mujer? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias, Diego. Un saludo cordial a todas las personas, ciudadanos que nos están escuchando. Realmente aquí usted ha abordado algunos puntos importantes, como el tema de la paridad del gasto electoral y cómo ha afectado esta pandemia a esta actividad política en el país, o cómo afectará. Yo quiero partir, como siempre, de un análisis y de breves antecedentes que son de dominio público para la ciudadanía riobambeña, para la población en general en el país. Nosotros vemos este tema de la paridad, primero como un avance en derechos, pero también como mujeres hemos analizado que el tema de paridad permite este acceso igualitario a los espacios de poder, pero no siempre, porque por el hecho de ser mujer, una mujer que esté allí de candidata o que postule está llevando una agenda de país o está llevando una agenda desde la construcción de las propuestas de las mujeres y de los hombres. En eso tenemos que ser claros y tenemos que decirlo con toda verdad, que si bien es cierto estos derechos se van alcanzando, también vemos que hay una crisis en el tema de la formación política, en el tema del abordaje ideológico y en el tema de esgrimir una propuesta para la solución de los graves problemas del país, aparte de la crisis económica que vivimos, como es la corrupción, como es el desempleo, y yo no quisiera entrar tampoco en un discurso demagógico de decir que todo se soluciona con la política, pero realmente en un Estado, en un país democrático o donde quiera que esté la democracia, encontramos que esta tiene que vivir un deber ser. El deber ser de una democracia es solucionar y es mejorar la calidad de vida de la gente. Y precisamente la crisis que viven los partidos políticos, no solo por la pandemia, que no vayamos a acusar ahora es que por la pandemia los partidos políticos no se han activado. Yo creo que la crisis en los partidos políticos, una crisis ética, una crisis de desmovilización, una crisis de propuesta, una crisis de gobernabilidad interna, una crisis de escasez de cuadros y formación al interior de los partidos políticos, y lo que últimamente también se ha visto, una suerte de un espacio para catapultar hacia espacios de poder para el disfrute del poder. Eso nosotras lo hemos dicho. Entonces quisiera empezar con el tema de la paridad, que desde las diversas organizaciones de mujeres y desde la sociedad civil, esto se va logrando, pero decía, esto no tiene validez si es que a su vez no se encuentran mujeres que vayamos llevando esta agenda de país, porque hemos hecho nosotros un manifiesto rechazando todas estas situaciones, por ejemplo, de la atomización de partidos políticos y de la existencia de ahorita, parece que de 25 precandidatos a la presidencia de la República. Eso significa que hay una crisis al interior de los partidos políticos, que es difícil, y es verdad, ponernos de acuerdo en la base de un sustento ético y de país, y que los ciudadanos y ciudadanas pensamos que es la hora de la participación de la sociedad civil. Nos han fallado los partidos políticos. No creo que en este momento logren cambiar de un momento al otro toda esa conducta que han venido asumiendo desde hace un rato, y pienso que sí existen ciudadanos y ciudadanas que al interior de esos partidos políticos o desde fuera de los partidos políticos es nuestro deber generar una mirada estratégica y una propuesta estratégica para las próximas elecciones. Es tan así esta crisis que vemos los mismos nombres y los mismos rostros desde hace casi 20 años participando en las elecciones y pues no se cumplen, como se ha señalado, agendas que tengan que ver precisamente con el desarrollo integral de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, los campesinos, etcétera, para que justamente eso nos conlleve a salir y a estar preparados para crisis como las que estamos viviendo actualmente. Desde esa perspectiva, pues hay mujeres que se han preparado para esta participación, que tienen en sus manos esta agenda programática tanto del país como en cada uno de los territorios y que deben y pueden ser tomadas en cuenta precisamente para este proceso. Bueno, yo digo que no solamente hay mujeres, hay hombres y mujeres
y ciudadanos y ciudadanas que no necesariamente por el tema que posiblemente podrían ser los mismos, con honrosas excepciones de valiosos hombres y mujeres que tienen una agenda de país, que llevan el ideal del país para a través de la política poder servir. El tema es la crisis que viven al interno los partidos políticos, una suerte de clubes que se unen exactamente 2 semanas o 3 semanas antes de las primarias, y eso lo puedo decir con objetividad, porque eso hemos comprobado cuando estuvimos en el Consejo Electoral Provincial, y esto sucede a nivel nacional. Es decir que ahora la gente que quiere al país, que ama el país, que también existen los partidos políticos, líderes y lideresas que apuntan a cambiar el país, aunque realmente muy pocos, y no son los que realmente llegan a los espacios de gobernabilidad. Pensamos que desde las diferentes instancias ciudadanas, sindicales, desde las diferentes instancias barriales, de organizaciones de mujeres, que también tenemos que decir la verdad, no es que tenemos los cuadros necesarios posiblemente para la participación política, o que posiblemente tampoco se animan al ver esta irresponsabilidad, al ver la falta de ética, al ver el manejo y la utilización de hombres y mujeres que aman este país para sus propósitos. Entonces la gente está desencantada. Realmente no quiero ser negativa, quisiera ser positiva y decir, bueno, pues vamos a la participación. Es cuesta arriba, estimado Diego y compañeros ciudadanos, conciudadanos, que las gentes de a pie, que las gentes que son realmente líderes en sus barrios, que son líderes en sus organizaciones, que apuntan a mejorar, inclusive desde el lugar en donde que viven, su cuadra, el espacio en el que se desarrollan. Es muy complicado que estos ciudadanos y ciudadanas lleguen a los espacios políticos. Y si llegan... Complicado ahora más por la emergencia sanitaria, por la pandemia, y habrá pues un río revuelto donde pescará el más vivo, probablemente. Así es, y miren que hasta aquí tenemos ya como 24 candidatos de diferentes tendencias que, como usted indica, Diego, casi son las mismas figuras nacionales que han estado en los últimos 30 años o 40 años. Y yo pienso que la edad no es una limitación. El tema es qué hacen esas mismas personas que han estado tanto tiempo y no han demostrado amar al país, no han demostrado querer cambiar al país. Entonces, en ese sentido, nosotras estamos haciendo un manifiesto a nivel nacional, que lo estamos haciendo público, que realmente es muy sentido, porque a veces nuestro pronunciamiento encabeza diciendo todos estamos contra el Ecuador, porque es como si apuntáramos desde la institucionalidad con el tema de corrupción, desde la inercia de la ciudadanía a no querer participar, porque obviamente hay razones para no hacerlo, desde la vivencia y desde la dinámica de los partidos políticos en no querer ponerse de acuerdo. Ya llegamos a primarias hasta el 15 de agosto, se supone que deben hacerse estas primarias en los diferentes partidos políticos según el calendario electoral, y la aspiración sería que en homenaje a lo que está viviendo, no diría homenaje desde el patriotismo de los partidos y de los dirigentes y líderes y lideresas políticas, hagamos un esfuerzo por consensuar y al menos sacar propuestas desde las tendencias, desde las diferentes tendencias. No sé si se puede decir de centro, de izquierda o de derecha, porque dicen que ya no hay ideología. Yo pienso que no es así, que las ideologías siguen existiendo, que es necesario que vayamos consensuando en función de país, con la tesis y con el plan programático o el modelo de desarrollo que propongan, pero es urgente hacerlo. Ese es un pedido y es un clamor a todos los partidos y movimientos políticos, que ya no pensemos en mi candidato o mi candidata, sino que, yo digo, votemos por la tendencia que los ciudadanos vayamos apuntando, sea de centro, derecha, izquierda, si cabe el término, pero que al interno de estos partidos no haya esas divisiones y fracciones, sino más bien nos ofrezcan una propuesta para poder votar y que la gente sepa decidir, y no ponernos 25 candidatos, que a veces lo que a mí me parece es que se quiere desmovilizar a la gente para que, como saben decir vulgarmente, o como dice el dicho popular, ¿no es cierto?, en río revuelta, ganancia de pescadores. Entonces, yo pienso que en estos momentos no ha habido una formación política desde la ciudadanía, los partidos políticos tampoco han cumplido
ese compromiso con la gente, con los jóvenes, con las mujeres, porque es desde allí donde se debería formar a los partidos políticos, en función de sus objetivos, en función de los planes que cada partido y movimiento político tenga. Entonces, no quiero decir que habrá uno o dos que se salvan de esto, pero pienso que todos los partidos están viviendo una crisis, el país está viviendo una crisis sanitaria y una crisis económica. En este contexto, el tema del gasto electoral es otra cosa que preocupa, saber que vamos a tener que los ecuatorianos, como siempre, poner de nuestro bolsillo el tema del dinero para solventar estos gastos electorales que muchas veces lo que nos llevan es apuntar que la dispersión permita que los mismos de siempre estén aquí. Muy bien, importante este análisis. Abundaremos pues ya mientras se acercan las fechas en donde se generan estos plazos ya para la participación. Le queremos agradecer a la ingeniera Rosa Ponce, coordinadora de la red de mujeres locales. Está la visión también pues y el trabajo que se viene realizando desde este sector. Hacemos una pausa, al regresar les tenemos más información. Muchas gracias. Hola Noticias es una producción de Aquí Chimborazo. Sigue con nosotros en Hola FM. Inicio de espacio publicitario. Cuando nadie más creyó en ti, nosotros sí lo hicimos. Aún en momentos difíciles nos atrevemos a soñar, a levantarnos y a emprender. Porque somos esas manos que trabajan el camino, la montaña, el río. Y estamos aprendiendo del pasado para proyectarnos al futuro. Por eso apoyamos cada idea de superación y cada emprendimiento. Construyamos un nuevo Ecuador. Juntos venceremos. Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Homero, se acabó el arroz. Pero ya mismo empieza mi programa favorito de televisión. Anda quisito nomás a la tienda. La otra vez ya caímos con ese arroz, delgado, desabrido y soposo. Mejor me voy a Dismar, ahí sí hay arroz de calidad. Ya regreso. Arroz, arroz, arroz. Me gusta comer arroz, que sea de Dismar, que sea siempre el mejor. Cuando compro aquí los productos, el peso y los precios son justos. Mi familia se alegra y mi bolsillo también. Es que Dismar es distribuidor garantizado. Me evito el tráfico y evito aglomeraciones. Aquí parqueo seguro mi vehículo, me atienden con amabilidad y de una vez voy comprando mi arroz especial, azúcar, aceite, sal, avena y lo mejor, sus precios súper bajos. Recuerda que lo más importante son los alimentos especiales. Bogotá y Cienfuegos, atrás de la gasolinera Patria en el Parque Industrial Riobamba. El Diario de Riobamba, plural, frontal, profesional, acogiendo lo mejor de la comunicación y periodismo del siglo XXI. Encuéntranos en nuestra página web oficial www.eldiarioderiobamba.com. Súmate a nuestra comunidad informativa de Facebook. Diario de Río, recibe nuestras ediciones digitales e impresas de forma gratuita. Para mayor información y publicidad con nosotros, comuníquese a los teléfonos 032-300-439, 032-942-163.
0996565003, 0995384193 o escríbanos al correo eldiarioderrio@gmail.com. El Diario de Riobamba, la fuerza informativa de Chimborazo al servicio del país. Los protagonistas, el análisis deportivo con criterio, el resumen informativo de la semana. Entrevistas, diálogo en el espacio preferido de nuestra audiencia. Tercer tiempo. Tercer tiempo. Este y todos los sábados de 12 a 14 horas en la señal de los deportes. Hola, 98.9 FM. La programación continúa en 98.9. Fin de espacio publicitario. El panorama informativo de la mañana, los protagonistas y hechos relevantes del acontecer diario en la noticia. Hola Noticias, una producción de Aquí Chimborazo. Seguimos informando. La semana pasada a través de www.eldiarioderiobamba.com, sus redes sociales, compartimos un análisis sobre los datos que se generan alrededor de las fuerzas políticas de Chimborazo. Hoy nos acompaña en nuestro espacio Javier Chiliquinga, quien es analista de datos en sociopolítica, quienes elaboraron precisamente este trabajo. Javier, buenos días, bienvenido. ¿Por qué es importante analizar estos datos, esta información, cómo se recopila y cómo le sirve a la ciudadanía en la toma de decisiones ahora que ya nos aprestamos a un periodo electoral? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diego. Qué gusto saludarte a ti, a toda tu amable audiencia. Y antes de dar una respuesta, me gustaría saludar a todas las personas, familiares y amigos de personas que lamentablemente han perdido familias en este contexto de la pandemia. Mira, me parece muy puntual y relevante tu pregunta porque los datos o la información de calidad es el mejor recurso que la ciudadanía tiene para tomar decisiones efectivas, decisiones de calidad, decisiones que mejoren no solo la calidad de la vida, sino la calidad de las decisiones respecto a quienes pueden dirigir esta provincia, esta ciudad y el país entero. Sociopolítica, el proyecto de análisis de datos estadísticos respecto a las elecciones, básicamente tiene el fin de informar a la ciudadanía con la mejor calidad analítica posible usando un estadístico, el SPSS, y los datos se obtienen de la página y de las bases de datos del CNE. Los resultados electorales, tal cual están en el Consejo Nacional Electoral, sin ningún, digamos, mañosería, sin ningún cambio en los datos, sino totalmente objetivos de las bases de datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, son descargadas, son actualizadas en este software y a partir de ese análisis nosotros podemos ver cuáles son los resultados, cuál es la dispersión del voto, cuáles son la población que vota en la provincia, en los cantones y en cada parroquia, de tal manera que podemos territorializar el voto, saber cómo está por porcentajes, por número de votos, cada candidato en cada territorio. En este caso, en este análisis de las fuerzas políticas, pues se hizo desde el proceso electoral del 2014, se analizó lo del 2019 y se pudo hacer ya un esquema de cómo están ubicadas las fuerzas políticas en la provincia de Chimborazo. De ahí la ciudadanía con estos datos puede ya tener un panorama de lo que podría suceder en el próximo proceso electoral en determinadas circunstancias. Esto le permite, como se decía, la toma de decisiones y también es información que le sirve a los espacios políticos porque sabe en dónde tiene debilidades, cuáles son sus fortalezas y realmente en qué es lo que tienen que trabajar. Ya hablando ya desde la perspectiva más social, más de lo que le interesa a la ciudadanía en cuanto a propuesta, ahí tendrán que analizar precisamente cuáles serán sus contenidos en la próxima campaña. Claro que sí. Tenemos la ventaja que el Consejo Nacional Electoral tiene los datos desde el 2002 y ahora mismo estamos en un proceso de largo aliento para analizar todas las elecciones desde el 2002, 2004, 2006 en adelante, digamos,
haciendo un énfasis analítico en la provincia de Chimborazo, ¿no? Que es de nuestro impacto directo. Ahora bien, en el análisis que nosotros hicimos la semana pasada y que ahora también hemos empezado, uno que se titula El correísmo en Chimborazo, auge y caída, vimos ya primero 4 fuerzas muy consolidadas en la provincia, ¿no? Y es bastante interesante que la ciudadanía conozca estos datos porque respecto al 2014 y al 2019, con las elecciones seccionales, por ejemplo, la Alianza País junto a Pachacuti, que hicieron alianza en 2014, acumularon el 42% de los votantes, ¿no? Es más de 100,000 votos acumulados en esta alianza política. Y ahora, dada la dispersión y la fragmentación del voto que Rosita Ponce ya hablaba en la entrevista anterior, al aumentar los partidos, esa representación que llegó a ser del 40%, un poco más del 40% en 2014, hace que en 2019 la prefectura se haya ganado con el 25% de los votos. Es decir, hay un 75% de población no representada en una institución local. Y no solo la prefectura, lo mismo pasa con la alcaldía. Es más, o sea, con un fenómeno incluso totalmente novedoso de personas que son, como decía incluso Rosita, que le estaba escuchando atentamente en la entrevista anterior, los ciudadanos que presentan propuestas por fuera de los partidos, que incluso llega a competir y casi igualar los votos en Riobamba, ¿no? Entonces, estos datos son muy interesantes. Además, hay que tener muy en cuenta que, lastimosamente, la dispersión del voto, incluso en territorio, no es equiparable, ¿no? En Riobamba, por ejemplo, se acumulan más del 51% de los votos. Es decir, que al menos quien tiene asegurada la parte urbana o logra dividir la parte urbana, sabrá jugar muy bien con los votantes en el sentido de que pueden incluso dividir el voto para que no exista ningún ganador o acumular el voto en la zona urbana de Riobamba. En las 4 parroquias urbanas de Riobamba incluso se acumulan aproximadamente el 70% de los votos. Eso deja en una debilidad territorial a las partes rurales que tienen su peso decisivo siempre y cuando la parte urbana esté dividida. Todos estos datos, todas estas características acumuladas dependiendo tanto de la dispersión del voto en territorio como de la fragmentación por el número de organizaciones políticas que participen en las elecciones, será fundamental y es muy importante analizarlas para cada organización política que quiera, digamos, participar en estas elecciones, ¿no? Yo, para completar la idea anterior, vemos que hay 4 organizaciones políticas que acumulan estos votos, pero ni siquiera son estables, ¿no? No son organizaciones políticas y cuadros que se mantienen en el tiempo en una sola organización política. En el 2014, la alianza entre País y Pachacuti ahora ha tenido la característica de movilizarse, porque ya Alianza País y Pachacuti en su unión no acumulan esos votos, sino que se han trasladado de manera clientelar, por las prácticas clientelares, hacia Minga. Y es un voto que podríamos, me hicieron una observación que no podría ser caracterizada de derecha, sino incluso popular, pero que acumula esos votos y están básicamente fragmentados de manera grande en estos 4 movimientos políticos, ¿no? Cambio, Creo, la alianza con los socialcristianos en el movimiento municipal y Minga. Esta grande acumulación en estos 4 hace que después exista todo un arrastre de otros partidos más pequeños donde se va dividiendo más el voto y se dispersan las fuerzas. Esto es importante irlo analizando y lógicamente hemos hecho esta invitación a Javier porque vamos y le hemos solicitado pues justamente a través del diario de Riobamba para poder socializar con la ciudadanía para que cuente con esta información, además del análisis que puedan realizar de las personas, de los nombres que se presenten, también de estos datos que son importantes para saber cómo se manejan las tendencias. En la parte final, Javier ha anticipado pues este otro reportaje que ya está pues listo para darse a conocer y que lo presentaremos justamente a través del diario gracias a esta colaboración que le estamos realizando. Muchísimas gracias, Diego. Encantados de la vida. Nuestro objetivo es dar bases de datos lo más
fácilmente legibles para la ciudadanía, para que pueda estar mejor informada y tome decisiones mucho más calificadas, ¿no? Incluso en los reportajes que tenemos, en el análisis de datos, ustedes podrán fijarse cuál ha sido incluso el movimiento desde el 2002 entre cierta fuerza acumulada en el Partido Sociedad Patriótica, que sorprendentemente para mí, hasta el 2013 acumulaba cierta fuerza cuando se supone que el correísmo era absolutamente fuerte. Entonces, esa subida de datos, esos cambios en toda la movilización de organizaciones políticas, que además son personas con nombre y apellido completo que pasan de una organización a otra en determinado momento, en determinado lugar, con ciertas alianzas locales y nacionales, podrán verse completamente desagregadas y descritas en nuestros análisis, que estaremos completamente abiertos a compartirlos con toda la ciudadanía y que van a salir semanalmente para que todos puedan estar completamente informados en sociopolítica. Y muchas gracias, Diego, por la invitación, y a la ciudadanía también completamente invitados a revisar, a comentar y a criticar, obviamente, para poder mejorar y robustecer, incluso hacer más robusta el análisis que tenemos en sociopolítica. Muchas gracias a Javier Chiliquinga, analista de datos en sociopolítica, la información objetiva, el análisis de los números para que la ciudadanía también pueda acceder a la toma de decisiones. Y con esta información nosotros también llegamos a la parte final del encuentro de noticias. Gracias en la producción a nuestro compañero Jorge Fabián Arauz, en la dirección ejecutiva al ingeniero Manolo Guevara, a nuestros colegas y compañeros del diario de Riobamba en la parte informativa y editorial, y a ustedes, que son lo más importante. Recuerden, seguimos en emergencia sanitaria, cuidémonos, que tengan un excelente día. Hasta aquí, Hola Noticias, el radioperiódico presentado por MG Radio. Hola Riobamba, en 98.9 FM. Cerramos nuestra ventana al mundo radiofónico informativo. Mañana con más acontecimientos de interés comunitario en Hola Noticias. Hola Noticias. Dirección ejecutiva, ingeniero Manolo Guevara Freire. Producción, Aquí Chimborazo. Conducción y dirección, ingeniero Diego Moncayo. Hola Noticias. Aquí Chimborazo. Aquí Chimborazo.